Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa que el Poder Judicial del Estado de Jalisco trae para todos ustedes. A nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, les damos la más cordial bienvenida a través también de nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube y Facebook Live. Pues seguimos en este evento muy interesante que ha traído el Poder Judicial para jueces, juezas y magistrados, los entresijos de la justicia, y nos acompañan desde varios países, y el día de hoy tenemos el gusto y el honor de recibir desde Guatemala. Bueno, no desde Guatemala, porque yo sé que es guatemalteco, pero reside en Canadá, ya me platicará ahorita qué anda haciendo por allá. Pero él es Jorge Mario Rodríguez Martínez, así que muchas gracias, Jorge, por estar esta mañana con nosotros. Yo sé que allá se les acostumbra decir doctor. Doctor, sí, pero doctor. ¿En Guatemala? ¿Todavía? En Guatemala. Pues muy al sur, ¿no? Muy en Latinoamérica. Sí, bueno, allá en Canadá no se tiene mucho es Jorge y todo. En la universidad le dirán como doctor o algo por el estilo. Claro, pues bienvenido, Jorge. Pues aquí es un gran placer estar con ustedes. Gracias por esta oportunidad y por este encuentro que se va viendo muy enriquecedor en todos los aspectos, sí, no solo jurídicos, sino que también humanos, ¿verdad? Una época muy importante. A final de cuentas es lo que nos queda, esta cercanía con tantas personas que se llegan a conocer en estas tan valiosas, en estos eventos. Sí, muchas gracias. Gracias con usted. Y bueno, a ver, Jorge, cuéntanos quién es Jorge. Siempre parto de esas preguntas porque me gusta saber qué están haciendo, de dónde vienen, qué formación tienen y sobre todo para comprender qué es lo que vienen a hacer aquí a Jalisco. Bueno, mi profesión y el estudio que yo tuve fue en filosofía, desde muy jovencito. Es decir, yo fui discípulo de un grande y famoso filósofo guatemalteco que visitó mucho México, Héctor Neri Castañeda, que se especializaba en lógica deóntica. Posteriormente iba a ir a estudiar con él a la Universidad de Indiana, pero finalmente me fui a estudiar a la Universidad primero del norte de Texas. ¿Sí? Ahí estudié ética ambiental. Bien. Junto al inglés, pero ética ambiental, el inglés lo terminé rápido. Claro. Y entonces tuve el tiempo de hacer una temporada de ética ambiental. Después Para la época de ética ambiental estamos hablando de temas que yo creo que eran muy novedosos, ¿no? Sí, estábamos hablando de 1997. Entonces en temas ambientales. Sí, porque yo me recuerdo que cuando recibía clases se hablaban de los derechos, por ejemplo, de las piedras. Y decía uno, se ponía, o de los derechos de los animales, derechos de las arañas y todo. Y después me di cuenta que muchos de ahí eran discípulos de un gran ambientalista norteamericano. Bien. Y ahora, al cabo del tiempo, como el conocimiento no se va generando en el momento, sino que es una madurez de diferentes perspectivas que se van dando a lo largo del tiempo. Después tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Ohio. Ahí fue una gran posibilidad porque estudié bajo la dirección de un filósofo muy conocido que se llama Algis Mikunas, de origen lituano, pero venía en línea directa de un gran filósofo que se llama Edmund Husserl. Entonces yo estudié fenomenología, sería tataranieto en ese sentido, Edmund Husserl, ¿verdad? Después conseguí la beca para estudiar el doctorado en filosofía en la Universidad de York, pero por la forma que ellos estudiaban, era un doctorado muy largo, de 7 años, de 6 años. Ay, caray, siempre, sí. Y de tiempo completo, ¿verdad?
Sí, claro. Y eso me dio mucha formación en teoría crítica y teoría política, porque es como la universidad de tendencia crítica en el mundo canadiense. Entonces, cuando regresé a Guatemala, pues rápido conseguí trabajar en la San Carlos y ya había sido profesor de la Universidad de San Carlos. O sea, su vida fue meramente académica, digamos. Sí, meramente académica. Cuando regresé a la Universidad de San Carlos, entonces automáticamente me eligieron para ser profesor de posgrado en Derecho Constitucional, en Derecho, doctorado en Derechos, y ahí es donde tengo la experiencia de haber sido maestro de muchos jueces constitucionales, jueces magistrados, conozco generaciones, ¿verdad? Claro, por supuesto. Y logré ir construyendo, creo que, un género de conocimiento en ese tipo de cuestiones, ¿verdad? En ese tiempo. Muy bien. ¿Y en qué momento se va a Canadá? Cuando yo estaba leyendo un poco su hoja de vida, dije, bueno, Canadá, ¿y si hablará español? Porque no sabía cuál era su nombre, no, aparecía hasta un poquito más abajo. Canadá. Dije, ay Dios, voy a tener que empezar aquí a entrenar el inglés, pero qué bueno. No problem. No, lo tuve que hacer en el Canadá, vivo desde el 99. Sí. Y estuve 10 años en Guatemala, en las escuelas de Derecho. Después de toda aquella trayectoria sí, o sea, regresaba para conservar la residencia. Regresó, o sea, consiguió la residencia en Estados Unidos. No, la residencia en Canadá. En Canadá, bien. Y ahorita estoy esperando la ciudadanía. Ajá. Entonces, regresé por cuestiones de residencia. Sí. Estuve un tiempo, después vino la pandemia. Ya. Pero en ese tiempo, lamentablemente, cuando salí de Guatemala, yo escribo en los periódicos. Escribo básicamente en el periódico que tiene posición más crítica en Guatemala, el periódico. Su director ahorita está detenido. Es que, bueno, cuando empezamos a platicar de Guatemala ya acaba de ser detenido. Es que fue acusado de corrupción. Es que es difícil mantener un estatus en Guatemala de alguna manera. Lamentablemente el procurador Jordán Rodas no estaba en ese momento ya no estaba para hacer la presión, ¿verdad? Entonces, pero en lo personal lo mío fue, y lo digo claramente porque ilustra una cuestión en Guatemala. Cuando yo salí del país, yo había criticado mucho al ex rector de la universidad. Él abandonó el puesto precisamente por las comisiones de postulación, fue detenido. Pero yo hice una campaña fuerte en el periódico para irlo denunciando. Entonces, mucha gente se abocaba a mí porque, usted sabe, cuando uno escribe en los periódicos, ¿verdad? Claro, y se vuelve inseguro. Sí, se vuelve inseguro porque maneja un uniforme, le cuentan cosas y todo, ¿no? Comienza una persecución tremenda. Sí, entonces, como al mes de estar en Canadá, asesinaron a mi amigo. Se llamaba David Girardot Pazmiño. Y quiero que se sepa bien, David Girardot Pazmiño. Y es un pendiente que tengo que saber qué fue lo que le hicieron, porque cuando pueda regresar a Guatemala, voy a averiguar sobre qué fue lo que sobre sucedió. Qué fue lo que pasó. Pero cuando yo denuncié eso en las redes, desde las mismas redes alguien me estaba esperando y me dijo, eso le pasa por hablar mal de Guatemala. Vale. O sea, si me estaban diciendo a mí eso y escribí a Facebook, pero para Facebook no funciona. Puede estar involucrado en una acusación de genocidio en Birmania, pero no para resolver esos pequeños problemas, ¿verdad? Y les dije que yo escribía en Guatemala y todo, pero ellos no hicieron nada contra ese tipo de cuestión. Claro. Entonces he estado trabajando en eso y ahora en Canadá, pues ya a cierto momento de la vida que uno quiere escribir, desarrollar ideas, y en eso estoy ahorita. Muy bien. Entonces sigue escribiendo en Canadá, desde allá está de alguna manera generando, reporteando, haciendo el periódico. Escribo en el periódico y escribo en una revista de filosofía venezolana de la Universidad del Zulia. Escribo a veces en Plaza Pública en Guatemala, que son artículos medio académicos. Publico en journals internacionales. ¿Y cuál es la temática que más aborda? Bueno, voy abordando varias a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hace 3 años escribí acerca de la situación del constitucionalismo mundial, la crisis que estaba viviendo. Sí.
Ahorita estoy trabajando sobre el problema de, tenemos ahí una discusión con una colega, sobre los límites de la inteligencia artificial. Sí, que está muy en boga. O sea, sí, con unos amigos que en el mundo de habla inglesa, ¿no? Claro. Entonces, viendo los problemas y preocupado por lo que pueda pasar, el cambio climático y todo. Y estoy escribiendo un libro que se llama Los derechos del antropoceno. Es que entramos en una nueva época. Así es. Y tenemos que, en mi opinión, ir encontrando una manera de encontrar pautas de formación del Estado, de la comunidad internacional y todo, para encontrar una nueva manera de vivir que nos garantice una existencia para... Claro, claro. Pues a mí me gustaría que abordáramos un poco el tema que nos viene a tratar, y antes quiero aprovechar aquí para que el público que nos está acompañando sepan que el día de hoy, miércoles, jueves y viernes, estaremos en el Supremo Tribunal y a través de medios virtuales. Incluso pueden revisar en sus, ahora sí que en la página, en sus redes sociales, para que vean cuál es el programa y puedan acudir a escuchar a tan interesantes e importantes invitados que tenemos el día de hoy, y tratar de hablar en esta ocasión. Sé que va a abordar el viernes el tema de la crisis del derecho a nivel mundial, Latinoamérica y bueno, pues ahora sí que en Guatemala en específico, que sí, ya hemos ahorita hablado un poco. Pero, ¿de qué nos va a hablar este viernes? Adelántenos un poquito. Bueno, la idea básica es de que para pensar el derecho en la actualidad hay que pensar los grandes cambios tectónicos que se están dando en las fuerzas sociales en el mundo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, se caracterizan por una serie de crisis. Tenemos, por ejemplo, la crisis climática, sí, que es un problema que ya no es un vaticinio negativo, claro, ¿no? Creo que lo vivimos día con día. Diario, ¿verdad? Ahorita amanecemos con un frío impresionante, a mediodía ahorita estamos como las cebollas, quitándonos las capas. Sí, pues. Y en la noche otra vez hay un viento frío y sí, luego a medianoche está haciendo calor. Ya se volvió en Canadá, por ejemplo, donde habito ahorita, ya se miran muchos rompimientos de récords, ¿no? Sí. Entonces más frío, más los incendios forestales, etcétera, sí, ¿verdad? Y eso trae problemas de migración, problemas de extinción animal, difusión de nuevas enfermedades y todo lo que trae. Incluso ahorita el mismo problema de los insectos, la extinción de los insectos, ¿verdad? Claro. Es uno de los grandes problemas que se está viendo, la extinción de las abejas, que son necesarias para la vida humana, ¿no? Así es. Bueno, tenemos el problema de la gran desigualdad económica, ¿no? Es decir, usted sabe que se dice de varias maneras, ¿verdad? Pero relativamente pocas personas, a veces dicen unas 12 personas, a veces 50, a veces 100. Todos tienen una gran parte, un 50, digamos, por ciento de la población mundial, y la demás vive en una situación paupérrima, ¿verdad? Entonces, una característica del mundo actual es la precariedad de la vida, la inestabilidad del empleo, etcétera, y toda la cuestión, ¿no? Tenemos el problema de los bienes comunes relacionados con el ambiental, la falta del agua, la falta del aire, que ya hasta se embotella ahí, ahora le cuento. ¿Esa es una novedad? Sí, se embotella. Tenemos el problema que, aunque yo reconozco los aspectos positivos de la tecnología, también tiene sus aspectos muy negativos. Por ejemplo, la superinteligencia artificial. Creo que todos los extremos son tremendos. Y sí, no se diga a raíz de la pandemia, cómo el tema de la tecnología cobró una relevancia importantísima. Sí, muy importante. Y que afecta, yo creo que mucho, sobre todo niños, ahora que tuvieron que entrar al tema escolar y que además hubo ese acercamiento, y que hubo el ciberacoso, el ciberbullying, el bla, 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 ¿no? Una sobrina que es maestra me contaba, que psicóloga, que los niños ya no podían bajar las gradas de primaria, imagínense.
Por ejemplo, la capacidad de concentración se ha reducido a 4 minutos. Les estoy diciendo los datos que se manejan en Canadá, pues. Claro, no, y qué bueno que nos los comparta. Y a porque yo veces creo que algunos dicen es a nivel otro mundial. poquito más y todo, pero varían los datos, ¿no? Varían los datos siempre. Por ejemplo, uno de los libros más famosos que ha salido ahorita, uno que se llama Stolen Focus, es cómo el hecho de estar pendiente de una computadora, de varios teléfonos, oyendo música y todo, hace que se pierda la capacidad de concentración. Sí. Entonces, por ejemplo, en un momento en el cual tenemos que decidir qué vamos a hacer con el mundo, súbitamente encontramos una gran falta de concentración. Entonces, ese debe ser, por ejemplo, un eje de trabajo de todos los gobiernos, ¿verdad? De ir viendo cómo entonces, aprovechamos los buenos aspectos. ¿Qué decir de aquellas inteligencias múltiples de Howard Gardner? Que yo creo que dónde quedan, o cómo podríamos nuevamente yo creo que sería una manera de pensar la cuestión inteligente. El único problema es de que el desarrollo de la tecnología está supeditado a intereses privados. Así. No fue cuando se desarrolló el Internet, que era un interés público. Así. Y ahora, por ejemplo, el metaverso, usted no sabe hasta dónde pues, se van a agregar varios problemas. Sí. Entonces, dentro de eso viene el problema de la inestabilidad política mundial. Porque ya, por ejemplo, la gente está metida en la computadora, confirmando sus sesgos cognitivos. Por ejemplo, yo siempre cuento el caso. A mí me gustan los perritos. Adoro los perritos. Esa es una de las placeres que tengo. Sí. Entonces, antes de que yo agarro la computadora, ya me salen, y de los labradores, que son los que más miro, ¿va? Porque me encantan los cachorritos y realmente los gozo. Claro. Pero ya si yo quiero pasar todo el día viendo videos del perrito de labradores, ahí me salen miles. Ahí me quedo. Pues, entonces, imagínense una cuestión política, pues. Yo había oído de que se recuerda el desastre de Cambridge Analytica, cuando entró Trump. Y en uno de los documentales mencionaba un autor de algunos libros que con oprimir 5 veces like y agarran el perfil de uno, ¿verdad? Antes se hablaba de perfil en criminología, ahora se habla también, ya nos identifican. Yo no recuerdo qué estaba haciendo hace un año. Bueno, yo voy a hacer aquí a lo mejor un comercial, pero dentro de estas plataformas de Netflix que hay un documental que se llama El dilema de las redes. No sé si no he tenido la oportunidad, pero lo voy a ver. Es maravilloso y yo creo que nos da o nos acerca un poquito a cómo es todo este entresijo de las redes sociales y cómo se da ese algoritmo para estar checando cuáles son tus preferencias, tus gustos. Yo por ahí, bueno, pongo una broma. Yo publico de todo para despistar al enemigo, que no sepan cuáles son mis gustos, mis preferencias, ¿no? Para mejor que digan, ay, esta es una tonta, o muy inteligente, o es muy académica, o es muy familiar, ¿no? De todo un poco. Para pues que yo pongo los libros. Yo pongo los libros porque me sugieren lo último. Si ponen los perros, pues ya sabemos que los perros va a ser ahí su... Sí, me salen los libros lo último, ¿no? En el tema que me interesa. Y cuando ya pensamos en Latinoamérica, pensamos en una situación, por ejemplo, yo creo que se está ignorando ese aspecto de la... No creo que se ignore en un sentido de totalmente por todos, pero en algunos enfoques se menciona el aspecto, bueno, siempre esas, para utilizar la metáfora, las fuerzas tectónicas de cómo se fueron manejando nuestras sociedades, cómo se generaron ciertas costumbres, ciertas tendencias, como la idea de obedecer superficialmente al derecho, como lo menciona Mauricio García Villegas de Colombia. Todo ese tipo de problemas de lo que sí mencionaba Ernesto Garzón Valdés, ¿verdad? De que tenemos las grandes teorías y después no las cumplimos, ¿verdad? Como lo que decía Aristóteles, grandes ciudades que tienen grandes leyes y no se cumplen. Así es. Entonces, junto a ese aspecto, lo que yo mencionaba era lo importante de mencionar ese aspecto,
que ya no solo de una dinámica institucional, sino que hay que bajar el análisis a esas fuerzas tectónicas sociales. Y como lo mencionaba mi colega Jordán Rodas, cuando habla de los problemas sociales, eso es lo esencial, donde tenemos que plantearnos, porque no podemos conformarnos con tener caravanas para irse a... Claro. Es demasiada la precariedad, y la precariedad es un modo de gobernar. Y finalmente el caso de Guatemala, en donde claramente, bueno, siempre ha habido una influencia a veces de sectores de poderes fácticos en los gobiernos, pero el problema es cuando ya el gobierno se convierte en un poder fáctico. No, terrible. Entonces, es un problema que al final de cuentas es local, pero que también refleja una sociedad mundial cada vez más perdida, porque... Enferma, o sea, por eso es que uno de mis últimos artículos se llama la sociopatización de la sociedad mundial. ¡Qué fuerte tema! Sí, es decir, y el problema es de que hablamos de un tema que afecta a nuestros hijos, que afecta... Sí, cada vez estamos pensando, bueno, ¿qué mundo les estamos dejando a los hijos, Mire, a por los ejemplo, nietos? El ejemplo de la depresión. Ya la depresión ya no la manejan, ya no la relacionan ahorita en los últimos tiempos en relación a problemas de desarticulación, de desequilibrios en las sustancias, sino que de problemas de un mundo que deprime vivir, ¿no? Así es. Que deprime vivir. Entonces ese es un problema que debemos encontrar como el derecho, como que hay nuevas formas de regular. Y yo creo que ahí viene finalmente la necesidad de plantear nuevas visiones de los derechos, que nos vean ya como seres también naturales también, ¿verdad? Claro, Jorge, has tenido muchas oportunidades de ver este tema del derecho y este tema de la filosofía, incluso del derecho, desde diferentes ópticas, desde tu estancia en Guatemala, que es tu origen, y luego te fuiste a Estados Unidos, y luego ahora estás en Canadá. Sí. ¿Cómo ves tú esto ahora cuando empiezas a hacer esta encrucijada de temas? ¿Qué retos tenemos en el futuro para que el derecho pueda prevalecer sobre todas estas situaciones que estamos viviendo? Con todos estos elementos que nos has dado, políticos, sociales, económicos, de salud, de tecnología. Yo creo que ya es necesario, y incluso estamos ahorita en ese proceso de involucrarnos eventualmente con Luigi Ferrajoli en su Constitución de la Tierra. Es decir, ya la humanidad puede desaparecer. O ya no puede vivir como puede vivir. ¿Sí? Así es. Si llegamos el que puede desaparecer creo que es un tema hipotético, más bien hipotético, ¿cómo podríamos? Sí, pero no el principio precautorio. Sí, claro. O sea, o por lo menos la existencia muy, muy precaria, ¿no? Así es. O sea, te puedes imaginar, por ejemplo, los grandes millonarios ahora construyen grandes edificios para escaparse para en algún momento ir a hacer ahí permanencia y sobrevivir de algún modo, ¿no? Y Donald Khrushchev les dice, bueno, ¿y quién va a cuidar los alimentos? ¿Guardianes? ¿Y cómo se van a garantizar Va a llegar un momento que se van a hacer como perros y gatos ahí también. Entonces la mejor solución es volver a vivir como seres humanos. Así es. En consonancia con la naturaleza. Yo creo la esperanza. Qué bonito. O sea, puede ser que sea una situación muy compleja. Por ejemplo, imagínate tú las armas inteligentes nucleares controladas por inteligencia artificial. Imagínate tú, por ejemplo, un desastre como el de Fukushima, el de Chernobyl, que fue hace casi 40 años. Nagasaki. Sí, y ahora están sacando... Estuvo a punto de provocar una explosión en Europa, barrerse la mitad de Europa. Sí. Entonces, te imaginas, y después de eso cayó la Unión Soviética. Entonces, tenemos que vivir con un poco más de democracia, de preocupación por el otro. Pero si estamos encerrados en las computadoras y... Así es. O sea, es sí, necesario. porque de nada nos sirve ahorita un discurso de cultura de paz, de mediación, o sea, tanto que ha estado prevaleciendo estos temas de la mediación, de la cultura de paz, de esto y del otro, cuando hay conflictos irremediables, aparentemente, que pueden tener mediante el diálogo y otras cosas, ¿no? Pero, ¿qué hacemos ante esto? Eso, yo creo que, como decía el pensador italiano Gramsci, él hablaba del pesimismo de la inteligencia, pero el optimismo de la voluntad.
Muy bien. Nosotros tenemos Frases de mucho peso. futuro. Así es. No tenemos por qué tener destino. Y yo creo que poco a poco, eso que estamos haciendo ahorita, platicando esos problemas, lo que nos habla Jordán, lo que nos hablan otros, implica ya la necesidad de que tenemos que ir encontrando nuevos caminos. Así es. Entonces, por ejemplo, así como ya no se ve factible algún tipo de conductas anteriores, podemos ir cambiándolas. O sea, cuando yo vi en Toronto la protesta de Greta Thunberg, la niña y todos andaban con sus niños, queremos vivir y queremos un futuro. Qué cosa, qué impresión, ¿no? Entonces ya dice uno, pues sí, o sea, aprenden la vida. Yo ya no uso las luces si no son necesarias. Va uno cambiando su estructura mental para poderse adaptar a eso. Prefiero usar un suéter que usar la calefacción. Claro. Bueno, ahora vine, por cierto, con Aeroméxico, con buenos aviones que ahorran energía. Comercial ahí. Sí, ahí muy sí, bien. bueno, pero me llamó la atención que estaban ahorrando. Ahorra la energía, claro. O sea que eventualmente yo pienso que la sociedad puede ir ayudándose, pero tenemos que evitar esas presiones de las fuerzas fácticas que solo tienen un futuro de 5 años, o cómo me hago rico. Bien. Jorge, pues mucho que hacer, mucho que aprenderte. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. El tiempo lamentablemente ya prácticamente se nos acaba, pero quedas invitado cuantas veces gustes, al igual que Jordan, y bueno, pues también ya tendremos oportunidad de platicar más adelante con Emma. Pero decirles que son bienvenidos en México, nos da mucho gusto que nos compartan todas estas experiencias y que nos dejan mucho por aprender. De verdad que creo que los más ricos somos nosotros en poder tener esta posibilidad de conocimiento a través de todas sus vivencias. No, y también para mí México. Yo realmente estudié afuera porque mexicanos me recomendaron. Muy bien, pues ya saben, México puede ser también una segunda casa para ustedes. No, México es como mi segunda casa. Bien. Yo me siento muy bien allí. Muchas gracias, y a nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, agradecidos con su presencia. Gracias, muy amable. Que tengan muy bonito día. Hasta luego. Adiós. Gracias.